el comienzo del libro de Tito, ¿sí? Vamos a comenzar con algunos métodos que ya los vimos. Creo que fue en el libro de Timoteo que comenzamos a ver estos métodos de estructura del tipo de estudio. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una introducción del libro de Tito con diferentes métodos. Hay un método que es el método crítico, ¿sí? No sé cómo voy a escribir, pero es el método crítico. Aquí lo vamos a poner. Crítico. ¿Ok? Después vamos a ver otros métodos, pero vamos a empezar con este. ¿Qué es el método crítico? ¿Cómo estudiar la palabra de Dios? Vamos al libro de Tito, ¿sí? Al comienzo del libro de Tito. ¿Qué es el método crítico? Bueno, en el método crítico nosotros lo que hacemos es hacer preguntas que nos las responda el mismo libro, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién escribió el libro de Tito? ¿Quién escribió el libro? El apóstol Pablo. Muy bien. Entonces, cuando nosotros nos hacemos preguntas, estamos utilizando el método crítico. ¿Cuándo fue escrito? Entonces uno busca en los libros, hay algunas veces dentro de las Biblias de estudio que vienen como una introducción y ahí nos dan ciertos datos acerca del libro. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo fue escrito el libro de Tito? En el año 65 después de Cristo. ¿A quién fue escrito el libro? Esas preguntas las podemos responder con solo mirar. A veces el comienzo, si no, lo buscamos, lo googleamos y ahí aparece. Entonces, ¿a quién fue escrito el libro de Tito? ¿A quién fue escrito? A Tito. A Tito. ¿Okay? ¿Dónde fue escrito? Fue en un viaje a Nicópolis, o en Nicópolis, que es Éfeso. Y entonces, cuando nosotros nos hacemos preguntas, por ejemplo, ¿qué tipo de estructura tiene este libro de la Biblia? Es una epístola es una carta. Entonces, son preguntas simples que nosotros nos hacemos. ¿Quién era Tito, por ejemplo? ¿Qué relación tenía Pablo con Tito? Son todas preguntas simples que nos van a clarificar dentro de este método crítico, ¿sí? Después viene otro método. El método crítico es muy sencillo, es hacernos preguntas. Preguntas que nosotros tendríamos acerca de antes de leer una carta o un libro de la Biblia. Bien, eso es el método crítico. Después viene el método histórico, ¿sí? Bueno, hoy ando con letra de médico. Si lo entienden, yo no sé cómo anda. Pero dentro del método histórico también nos hacemos preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es el trasfondo histórico del libro? ¿Sí? Entonces, cuando investigamos un poquito, ¿cómo hacemos para investigar? Yo les había mencionado hace un tiempo, cuando estudiamos el libro de Timoteo, si no, vayan a YouTube. En YouTube tenemos todo el estudio profundo con diferentes métodos del libro de Timoteo, ¿sí? Perdón, de Filemón. Entonces ahí yo les había enseñado que hay diferentes maneras de poder estudiar la Biblia. La primera es, condición sine qua non, es leer el pasaje que voy a estudiar, el libro que voy a estudiar, leerlo en diferentes versiones. ¿Vieron que hay diferentes versiones? ¿Sí? Entonces, lo miramos en diferentes versiones de la Biblia, ¿sí? Y entonces ahí nosotros vemos para interpretar mejor. Cuando uno lee, por ejemplo, un pasaje en la Reina Valera del 60, ustedes van a ver ahí que dice Reina Valera del 60, es la más antigua. Después hay otras revisiones, hasta el 95 creo que hay, al menos de las que yo utilizo. Entonces, cuando nosotros leemos en diferentes versiones, por ejemplo, en la versión internacional, en la versión popular, Dios habla hoy, qué sé yo, Nueva Traducción Viviente, la de las Américas, todas tienen más o menos las mismas palabras, pero con diferentes lenguajes. Es la misma Biblia, nada más que con diferentes lenguajes más actuales. Cuando uno la lee de esa manera, va interpretando mejor el pasaje o el versículo que queremos estudiar. Esa es una. Después la otra cosa
que habíamos aprendido con el libro que habíamos estudiado de Filemón es no solamente con las versiones, sino buscar las palabras que no comprendo. ¿Sí? Leo el versículo y, por ejemplo, la epístola de Tito. ¿Qué significa epístola? Entonces busco la palabra en el diccionario y ahí me da una nueva visión acerca del pasaje o del versículo que estoy estudiando. Esto lo podemos usar para absolutamente todo lo que nosotros querramos interpretar o lo que querramos leer. ¿Sí? Cuanto más conocimiento tenemos, cuanto más desmenuzamos el versículo, mejor lo vamos a comprender. Son cuestiones sencillas, miren, diferentes versiones de la Biblia y buscar las palabras que yo no entiendo. Lo que no conozco, lo que no entiendo, lo busco en el diccionario. ¿Ok? Muy bien. Otro método que también es muy sencillo, después vamos a ir aprendiendo otros más o aplicando otros más, es el método crítico, que es cuando nosotros hacemos preguntas. ¿A quién iba dirigida la carta? ¿En qué año fue escrita la carta? ¿Qué relación tenía el escritor con la iglesia a la que iba dirigida la carta, por ejemplo? ¿Qué relación tenían en Hechos el que escribió el libro de Hechos con la primera iglesia? Son preguntas que uno se hace de solo pensar, ponerse a pensar un poquito en la realidad de la carta que fue escrita o el libro que fue escrito, ¿cierto? Bueno. Entonces, en el método histórico es un poquito más de tener que sentarme a buscar, ¿sí? Entonces, puedo utilizar libros, ¿sí? Libros de historia bíblica, o puedo ir a googlearlo. ¿Sabe lo que es Google, no? Bien, entonces, una de las cosas que puedo hacer en el método histórico son los libros o Google. ¿Ok? Entonces, si no tengo libros, si no puedo tener libros o no me gusta o no sé descargar algún libro en internet, que hay muchos libros que son gratuitos, está la biblioteca. Si ustedes van a Google y ingresan la biblioteca de Alejandría, ¿sí? Ustedes pongan así, les va a aparecer una redirección donde ustedes van y descargan una cantidad, creo que son más de 3.000 libros gratuitos de la biblioteca de Alejandría. Solamente con eso tienen, pero miren. ¿Alejandría? Sí, de Alejandría, biblioteca de Alejandría. Y ahí pueden aparecer en Google también un montón de otras aplicaciones donde descargar los libros. No descarguen todo porque van a tener más de 3.000 libros o más. ¿Ok? Entonces, miren, evalúen lo que quieren estudiar y elijan qué es lo que quieren descargar. O simplemente visitan la página y ya está. Muy bien. Entonces, cuando uno se pone a investigar un poquitito en el método histórico, una de las preguntas que yo hice muy sencillas es: ¿cuál es el trasfondo histórico del libro de Tito? ¿Qué es lo que pasaba en esa época? Entonces, investigué esto. La epístola de Tito, o la carta a Tito, es también una carta pastoral. O sea, estaba escrita por un pastor. ¿Ok? ¿Y quién era el pastor que escribió esta carta? Pablo, muy bien. Tito era gentil, no era judío. Y cuando nosotros vamos investigando, es como hacer una cadenita de estas. ¿Vieron que están hechas de eslabones? Bueno, si nosotros vamos uniendo un eslabón con otro y otro eslabón así, vamos teniendo la interpretación después cuando la vamos leyendo. Miren, si nosotros retenemos esto, de que Tito no era judío, sino que era gentil, vamos a poder interpretar por qué Pablo hace mención de ciertas cosas. Recuerden esto, que Tito era judío o era gentil. Gentil. Muy bien. Era gentil y era pastor de la iglesia de Creta, ¿sí? Esa iglesia estaba pasando por un tiempo de dificultades, como la iglesia que nos toca vivir en esta generación. ¿Qué iglesia no tiene dificultades? Pues todas. Ok, entonces estaba pasando cosas parecidas. Y otra cosa más le pasaba a la iglesia de Creta que Tito pastoreaba. Tenía herejías florecientes. Híjole, más actual imposible. En esta generación hay
Nos tocó nacer y vivir en una generación donde hay muchas herejías, muchas cosas que no provienen de la palabra de Dios, pero que se metieron en la iglesia con sutileza, porque no vienen a meterla a la fuerza, pero se mete con sutileza, ¿sí? Muy bien, y Pablo le escribe a Tito para animarlo y aconsejarlo. Vamos a ver después por qué necesita Tito ser animado y aconsejado. Pablo dejó a Tito en Creta para corregir cosas que no andaban bien. ¿En dónde no andaban bien? ¿En la ciudad de Creta o en la iglesia de Creta? Muy bien. Pero Tito no lo estaba haciendo y se desanimó. Entonces Pablo, que estuvo antes con él y llegaron juntos, le manda una carta después cuando lo deja para animarlo con el propósito por el cual lo había mandado a Creta. Muy bien, eso es una pregunta que yo me hice. Y después me pregunté, bueno, este es el trasfondo histórico de la carta que Pablo le mandó a Tito, pero ¿quién estaba en la iglesia? ¿Por quién estaba compuesta la iglesia a la que Pablo lo manda a este jovencito Tito? ¿Quiénes estaban en la iglesia? Y entonces empecé a ver cosas muy interesantes. Estaba poblada de judíos, que ya venían con una estructura. Estaban los gentiles, que no tenían nada que ver con la estructura judía, o sea que ya ahí había cosas con las que no se llevaban, claro, culturas diferentes también. Y había pequeños grupos de ancianos, jóvenes, incrédulos, también había esclavos y familias. Dentro de las familias había dos cosas que nosotros ya estudiamos hace un tiempo, que yo me encargué de hacerles mucho hincapié, porque tenía que ver que las enseñanzas que Pablo y Pedro y los apóstoles daban, también querían desestructurar la cultura que les tocaba vivir en ese tiempo. Miren, dentro de la iglesia a la que Pablo manda a Tito, había familias. ¿En las familias qué hay? ¿Qué hay en una familia? ¿Cuáles son los integrantes de una familia? Papá, mamá e hijos. Muy bien. ¿Se acuerdan lo que les enseñé acerca de cómo estaban consideradas las mujeres y los niños? Iguales que los esclavos. Habíamos visto la ley de las 7 tablas, ¿sí? Donde habíamos visto qué condiciones tenían los esclavos, y en la misma condición estaban los niños y las mujeres. O sea que, para refrescar un poquito, los esclavos no tenían ni siquiera autoridad para sus propias vidas. Si le habían servido mal el café, en vez de servírselo caliente, se lo sirvieron tibio a su amo, el amo podía decidir sobre su vida, lo podía matar. ¿Sí? Los esclavos no tenían autoridad de nada en su vida, eran esclavos. Pero en la misma condición estaba la mujer. La mujer era tratada con las mismas características que se trataba a un esclavo. ¿Dentro de la familia? Dentro de la familia, el esposo la trataba de la misma manera que a un esclavo. Este tema está muy, muy ampliado cuando estudiamos el libro de Filemón. Así que si se animan a ir a buscar, son 8, me parece que nos fuimos a 8 capítulos. O sea, 8 estudios del libro de Filemón. Así que ahí está muy, muy, muy ampliado porque lo tocamos durante muchos días. Pero resulta que las mujeres no tenían tampoco no solamente que no tenían ni voz de voto, sino que, o sea, a nadie se le ocurría preguntarle a una mujer en aquella época qué opinaba sobre, olvídenlo. Así como se trataba y se pensaba de los esclavos, a las mujeres eran... Es más, si algún hombre no quería pisar un charquito, se tenía que tirar ahí encima para pisar y andar por arriba del charquito. O sea, no tenían consideración. Pero lo peor es que también a los niños los trataban así. Los niños, ¿se acuerdan que yo les mencionaba cuando nacían? El padre tenía la autoridad de mirar al niño. Si era una niña, bueno, olvídenlo. Podía llegar a decir 2 cosas que definían el resto de su vida. Singular o de muchos días.
Si el padre miraba que había nacido una niña, ni siquiera a la madre la dejaban tocar al niño. Si el padre miraba que había nacido una niña, podía decir dos cosas. A la muerte, porque no le servía. No era digno tener una hija, un hijo mujer. La mataban o la podían llegar a llevar a las puertas del templo o donde tuvieran el lugar donde depositaban a los niños para que alguien lo viniera a agarrar. Ya sea que los agarraban para criarlos como hijos o para mantenerlos como esclavos. O sea, era denigrante la vida de una mujer, desde el mismo momento, mismo minuto cero que nacía. Pero también, si era un varón y lo veían deficiente, ¿qué quiere decir deficiente? Que el nene, el bebé, en vez de abrir los dos ojitos, abría un ojito. Ah, no, ya no me gusta. O que se parecía al lechero, o que el padre decía, no me gusta, a mí no se me parece a mí. Entonces, a la muerte también o a el depositario de basura. Si el niño, si el padre consideraba al niño como un trofeo, o sea, nació un hijo mío, un hijo varón, se parece a mí, se ve que está gordito, que está fuerte, lo levantaba y se lo presentaba a toda la comunidad. Si por ser magnánimo, por ser bueno, el papá decidía darle la vida, o sea, dejarlo vivir al bebé, sea cual fuere, varón o mujer, pero no lo quería, no lo apreciaba, solamente les decía, denle de comer. Eso significaba que le permitía seguir viviendo y que no lo regalaran, ¿ok? Esa era la condición de las mujeres, de los esclavos y de los niños. Ese tipo de gente tenía dentro de la iglesia Tito. Tenían las familias, el hombre superior que se hacía el que acá solo vale mi palabra, las mujeres que no valían nada, los niños que tampoco valían nada, los esclavos, pero también dentro de la iglesia había judíos y gentiles y ancianos. O sea, era una mezcolanza. Entonces ustedes empiezan a preguntar, ¿por qué Tito estaba desanimado? Y empezamos a comprender. No era que Tito era flojo o que no estaba bien preparado. Es que se encontró con un tumulto de gente que no era fácil de sobrellevar. No era que todos estaban al mismo nivel espiritual. ¿Se dan cuenta qué interesante es empezar a estudiar con estos métodos? Cuando yo me hago preguntas y las investigo, trato de responder esas preguntas. Con el método crítico empiezo a entender ciertas cosas. Si lo preparó Pablo a Tito para ir a la iglesia, quiere decir que estaba bien afilado Tito. ¿Por qué? Se los mencioné en la clase pasada. Durante casi 14 años, Pablo preparó a Tito. Tito estuvo al lado, era joven, sí, claro, era joven. Quién sabe cuántos años tendría, ¿no? Porque joven en esa época no es lo mismo que joven ahora. Joven podía ser de 40 años, no, la verdad que no sé qué edad tenía, no me puse a investigar eso. Tampoco mucho me importó, ¿no? Pero no me preocupaba mucho eso, pero sí que estuvo muchos años al lado de Pablo. Quiere decir que Pablo sabía lo que había preparado, si no, no lo hubiera mandado a Tito, porque sabía dónde lo mandó donde había judíos, porque él conocía a los judíos, ya vamos a ver eso, ya me estoy adelantando. Pero es que es apasionante ver la historia bíblica alrededor de lo que pasó en esta carta de Tito. Entonces, miren otra de las cosas que me pregunté fue, ¿cuáles eran los puntos fuertes de la iglesia y cuáles eran las debilidades? Cuando me pongo a investigar lo que dicen, yo lo resumí en 2 puntos, pero les estoy hablando de que creo que leí más de 4 libros para poder comprender cuál era el punto fuerte de la iglesia de Creta y cuáles eran los puntos débiles. Y el punto fuerte de la iglesia era la enseñanza. Se le había dado tanta enseñanza desde Pentecostés, ¿se acuerdan? Cuando fue el Pentecostés, a partir de ahí, Pablo les empezó a enseñar a la iglesia durante muchos años. O sea que el punto fuerte de la iglesia era la enseñanza, el conocimiento que tenían. Pero la debilidad que tenía la iglesia es que a pesar que sabían mucho más que otras iglesias, la debilidad era que no
obedecían. ¿No se asemeja a lo que pasa hoy en día? Es muy similar a lo que pasa hoy en día en las iglesias de todo el mundo. Todos saben mucho porque estudian, porque compran libros, porque hay muchos escritores, porque tenemos acceso a cosas ahora que antes no se tenía. Antes solamente teníamos 2 o 3 versiones de la Biblia, y yo recuerdo que cuando salió, yo existía ya cuando salió la versión Dios habla hoy. Me siento súper vieja, pero fue así, yo era jovencita, era adolescente, creo que tendría unos 10, 11 años, cuando salió la versión Dios habla hoy. Y yo recuerdo como si fuera hasta el día de hoy, que el que se compró la Biblia Dios habla hoy, todos lo miramos con una cara de ¡qué hereje! Cambió la versión, la Reina Valera, por una que escribieron ahora. ¿Quién sabe si esa versión, esa Biblia es la verdadera? Capaz que le metieron cosas y le anexaron cosas, como dice en Apocalipsis. Y ahí uno iba agregando, se van a ir al infierno. Y después de la versión de la Dios habla hoy apareció la versión, la paráfrasis, que era una verde, de color verde, que no, esa sí se fue a al otro mundo, que ya era un lenguaje totalmente actual, que todos decíamos, no puede ser que alguien se haya animado a reescribir la Biblia con ese lenguaje. Bueno, imagínense, entonces, hoy en día tenemos una cantidad de lugares donde visitar, libros online, que todos podemos ser eruditos conocedores de la Biblia. Pero estaba este problema también en la iglesia de Creta, que es el mismo que hoy encontramos. Hay muchos conocedores de mucho de la Biblia, pero no son obedientes. Así que con esto se encontró Tito, con una iglesia mezclada de judíos, gentiles, ancianos, que también los ancianos del pueblo creían que se sabían toda la vida y todos venían a consultarlos a ellos. O sea, una cantidad, como le decimos en Argentina, una cantidad de jefes indios, pero que a ninguno le gusta ser indio, ¿no? Entonces, había muchos jefes indios en la iglesia de Creta, y a los que trataban ellos de enseñarles eran a los esclavos, a las mujeres, a los niños, ¿y quién más? Había ancianos y jóvenes, pero también había incrédulos, o sea, gente que iba a la iglesia nada más que porque no tenían otra cosa que hacer. Y como era algo nuevo, a ver estos locos, ¿qué están haciendo ahí? Y se iban a entretener. Se dieron cuenta cuando viene una persona que no tiene a Cristo en su corazón, ¿qué es lo que hace? Se pone a jugar, se ríe, empieza a molestar al otro, empieza a picarle, a tomar agua. Oh. Uno se da cuenta enseguidita quién no tiene a Cristo en su corazón. ¿Sí? Bueno, en esa iglesia de Creta, con todo esto, se encontró, pobrecito, este jovencito. Muy bien. Bien, estas son cosas que nosotros podemos encontrar en el método histórico. ¿Ok? Ahora, si vamos a un poquitito más, no me voy a poner a escribirlo, si no voy a perder mucho tiempo. Otra estructura, otro método de estudio es hacer una estructura. Una estructura es, sí, se los voy a hacer para que podamos solamente ver esto. Una estructura es como un cuadro sinóptico. ¿Sí saben lo que es un cuadro sinóptico? Sí. Sí, bueno. Una estructura, una manera de estudiar es hacer una estructura donde vamos poniendo ciertos datos, ¿sí? Como por ejemplo, acá podemos poner las cosas que vamos observando, observaciones. Acá podemos poner de la persona o del personaje que estamos estudiando, y acá ponemos las cuestiones prácticas y teóricas o de obediencia que el personaje que estamos, el personaje que estamos estudiando nos da al leerlo, ¿ok? Por ejemplo, les voy a dar solamente una parte para que estemos viendo cómo hacer esto. Vamos a Tito, capítulo 1, versículo 1.
ahí hay algo muy especial que nosotros vemos que es algo que de la cuestión práctica del trabajo de Tito. ¿Qué dice el versículo 1 del capítulo 1 de Tito? A ver quién lo lee fuerte. Vamos. Pablo, yo te ayudé a confiar en Jesucristo y por eso tú eres para mí como un verdadero hijo. Tú y yo confiamos en Dios. Por eso yo le pido a Él, que es nuestro Padre, y a Jesucristo, nuestro Salvador, que te llenen de su amor. Solo el versículo 1, ¿eh? No sé lo- Ok, muy bien. ¿Quién está hablando ahí? Pablo. ¿Qué era Pablo para Tito? Su pastor. ¿Qué más? Su guía. ¿Qué más? Su maestro. Muy bien. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos nada más que leyendo eso es que Pablo le está hablando y Tito, ¿qué tiene que hacer? Obedecer. Entonces, una de las cosas que nosotros podríamos poner en la estructura de acá, en las observaciones, es, estamos hablando de Tito, ¿sí? La cuestión práctica es que tiene que obedecer a su maestro. Entonces vamos en una estructura de un esquema, vamos poniendo puntos que nos van llamando la atención de cosas que necesitamos nosotros aplicar, que Dios nos está hablando a través del libro. Entonces, el trabajo de Tito, uno de los trabajos de Tito era obedecer a Dios y a su maestro o a su pastor. ¿Sí? Vamos al versículo 5 del capítulo 1. ¿Qué dice? Versículo 5 del capítulo 1. Alguien que lo lea, fuerte. Vamos. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Muy bien, entonces, ¿cuál era otra de las cosas del trabajo de Tito? ¿Qué dice ese versículo? Establecer ancianos y ¿qué más? Corregir lo deficiente. Ahí ya encontramos otra cosa, ¿sí? Entonces lo ponemos en el cuadro, ¿sí? Versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Porque hay muchos rebeldes, charlatanes y embaucadores, sobre todo los judíos convertidos. Muy bien. Pablo le está dando un dato a Tito. Mira, Tito, te vas a encontrar con estos que son embaucadores, son mentirosos, son... Entonces, la directiva que le está dando Pablo a Tito es que exponga las falsas doctrinas. Y a quienes las enseñan. Porque más abajo después lo vamos a ver. Muy bien. ¿Cómo lo va a hacer Tito? Vayan al capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice? ¿Cómo va? A ver, la directiva que le da Pablo en la carta, le dice lo que tiene que hacer, pero también le dice cómo lo debe hacer. Versículo, ¿qué les dije? Capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice? Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Muy bien. ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué es hablar? Enseñar. Ahora vamos al versículo 3. ¿Qué dice? Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, ni esclavas del vino, maestras del bien. Muy bien. Pablo le está diciendo lo que tiene que considerar en las ancianas, pero le está diciendo enseñar a las ancianas. ¿Cierto? Ahora vamos al versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Capítulo 2, versículo 6. Exhortar asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Muy bien. ¿Qué es exhortar? Dirigir, ¿qué más? Instruir, enseñar, animar. Versículo 9. Exhortar a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Muy bien. Otra vez está la palabra exhortar. Miren, versículo 1, versículo 3, versículo 6, versículo 9, le está diciendo a Tito cómo
debe hacer las cosas? Que enseñe. Dice, enseña, ¿qué cosa? Leyó Chelsea, la sana doctrina. Enseña a las ancianas, enseña a los jóvenes, enseña a los esclavos. Versículo 3 dice, enseña a las ancianas. En el versículo 6 estaba enseña a los jóvenes. Y en el versículo 9, que les enseña a los esclavos. ¿Con qué? Según el versículo 1. ¿Con qué hay que enseñar? Con la sana doctrina. Pregunto, ¿en algún momento Pablo le dice a Tito que se ponga a pelear con las ancianas, discutan o algo? ¿O que con los jóvenes entre en discusión porque ellos no están de acuerdo? ¿O con los esclavos que se ponga a retarlos, a pelearse con ellos porque no le obedecen a los amos? No, dice algo muy, muy directo. Enseña, exhorta ¿con qué? No le dice exhorta con tu cabeza, con tu pensamiento, con tu teología, con tu razonamiento. Primero le dan la directiva en la primera parte del capítulo 2. Enseña la sana doctrina. No te muevas de ahí, Tito, le dice. Enseñá con la sana doctrina. ¿A quiénes? A las viejitas, a los jóvenes. ¿Vieron que los viejitos tienen otra onda para aprender? Y que se ponen a hablar, pero yo lo hacía así. Bueno, yo sé que usted toda su vida tiene una experiencia de vida, pero ¿sabe lo que dice la palabra de Dios? Y se acaban las discusiones. Con los jóvenes se cree que se la saben todas, ¿no? ¿Viste que ellos se creen que, ay, mi mamá no sabe nada? Bueno, nosotros pensábamos lo mismo cuando éramos más jóvenes. Y después uno va viendo la vida, va diciendo, ay, cuánta razón tenía mi mamá, mi papá, mi abuela que me decía tal o cual cosa. Bien, con los jóvenes tampoco le dice a Tito, no te pongas al tú por tú, no te preocupes, enseñá con la sana doctrina. Cuando un joven se te ponga que, nada, porque vos no sabes nada, sí es cierto, yo no sé nada. Pero la Biblia me dice que, y se acaba toda discusión. Y con los esclavos vendrían llorando, pero miren lo injusto que es, miren cómo me castigó, los latigazos que me dio, miren, me abrió la espalda, se me salen los riñones, tengo ¿no? Vendrían con más que una justificación por el dolor que estaban sufriendo. Tenés razón, pero la Biblia dice que debes obedecer a tus amos como al Señor. Y entonces se acababa tu argumento. Por eso es que nosotros entendemos que no tenemos que discutir con nadie, no nos hace falta, porque en realidad siempre va a haber gente mucho más inteligente que nosotros, con la inteligencia que da este mundo. Pero de la sana doctrina, cuando no nos movemos de ahí, ¿quién pelea por nosotros la batalla si nosotros enseñamos la sana doctrina? Es Dios. Lo que pasa es que nosotros pareciera que queremos ganar siempre una discusión. Siempre estamos intentando ganar una pelea. Hay un dicho por ahí que dice, bueno, gané una pelea, pero no la guerra. O perdí una pelea, pero no la guerra. Me preparo para la próxima. Y se desgasta la vida, porque te la pasás la vida entera peleando peleas. Discusiones siempre va a haber. Si ya aplacaste a uno con una discusión, va a aparecer 10 más. Y a las madres nunca le vas a ganar. ¿O no? A la madre nunca se le gana. No lo intenten. Vayan con la sana doctrina y entonces miren, así, aplacaditas. Bien. Entonces, estas son cosas que le enseñó Pablo a Tito para que él vaya para allá. Se ve que no le resultó mucho, porque estaba desanimado. Entonces, Pablo le empieza a escribir una carta para animar a Tito. Muy bien, seguimos. Capítulo 3, versículo 1. Ahora, para hacer una estructura, utilizar métodos del estudio para estudiar la Biblia, lo primero que nosotros tenemos que hacer, que me olvidé decírselos desde el comienzo, grave error, es leer todo el libro. Porque esto no lo vamos desmenuzando uno por uno, sino que cuando leemos todo el libro tenemos un pantallazo general, le decimos, ¿no? Entonces, nos tomamos 1 o 2 días para leer todo el libro. Bueno, aunque tendría que ser en un par de minutos, ¿no? 10, 15 minutos. Pero bueno, vamos a tener contemplaciones. Y bueno, tienen 10 minutos por día para leer la Biblia, que sería horroroso, pero bueno,
Aunque sea, empecemos con 10 minutos. Leemos todo el libro, o vamos leyendo por capítulo, y vamos haciendo la estructura por capítulo. ¿Ok? Entonces, capítulo 3. Algunos frutos que se estaban pidiendo, otra de las cosas que yo pongo en mi esquema, ¿sí? En mi esquema de estudio personal, se los voy a mostrar para que vean, mira. Se me cerró. ¿Ven? Este es mi esquema personal de estudio. ¿Ok? Entonces, yo me fui al capítulo 3, versículo 1, versículo 1, y yo ya había visto las directivas que Pablo le dio a Tito. ¿Qué es lo que tenía que hacer? ¿Cómo lo tenía que hacer? Pero ahora yo quería ver cuáles eran los frutos que Pablo estaba viendo en la vida de Tito para recordarle lo que tenía que hacer y cómo lo debía hacer. Vuelvo a rebobinar. Si Pablo lo manda a Tito a la iglesia, que estaba tan llena de gente diferente, él lo había preparado, sabía Pablo que Tito estaba capacitado para esa iglesia, para llevar adelante una tarea. Pero en la carta, él le manda la carta para animar a Tito. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo, me pregunté, por qué Pablo necesita recordarle otra vez a Tito para qué lo mandó y cómo debía hacer esa tarea? Lo próximo que yo pensé es, ¿qué vio Pablo en Tito que no estaba cumpliendo? ¿Qué vio en su vida? ¿Qué frutos vio en su vida, en la vida de Tito? ¿Qué frutos vio para mandarle una carta con este tenor? Entonces me fui al capítulo 3, versículo 1. ¿Qué dice? Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Muy bien. Cuando yo me voy a esa parte, históricamente yo ya había visto que Tito estaba en esa generación, estaba cumpliendo con ciertos requisitos, o sea que Tito no tenía problema en sujetarse a las autoridades. Pero la segunda parte del versículo que dice, recuérdales que tienen que sujetarse a las autoridades, y después que dice, Que obedezcan que obedezcan. ¿A quién? a las autoridades Y la segunda parte, y la tercera parte, y que estén dispuestos a toda buena obra. bien. ¿Se acuerdan cuando yo les dije? Por eso les estoy diciendo que todo es como una cadenita de eslabones que uno tiene que ir sumando. ¿Se acuerdan cuando les dije que las diferentes versiones me dan claridad acerca de los versículos? Yo recordé por qué Pablo le dice que tiene que recordar y enseñar y exhortar, que tienen que sujetarse a las autoridades y obedecerlas, pero en la última parte le dice que siempre estén dispuestos a hacer el bien. Y vi dos cosas. La primera, que se refería al pueblo y a la iglesia, y la tercera cosa que vi de esta última parte del pasaje era algo que le faltó a Tito. Empiezo por la tercera parte. Lo que le faltó a Tito es estar dispuesto siempre a hacer el bien, porque eso es una de las versiones que me da, o sea, una de las referencias que me da una de las versiones que leí. Dice estar siempre dispuestos a hacer el bien. Si Tito se desanimó, es porque se le fue la onda de hacer siempre el bien. Porque cuando nosotros tenemos en claro que pase lo que pase, siempre hay que hacer el bien, no te desgastás, no te cansás, porque ya sabes que es una orden del Señor. Y dice que cada día nos renueva las fuerzas. Y cuando a mí se me va la onda, cuando yo me empiezo a sentir mal, a sentir afectada, que todos me hacen algo, es porque me olvidé que siempre tengo que estar dispuesta a hacer el bien. Entonces, este palito iba para Tito. Eso me salió un versito. Esta corrección, esta enseñanza iba para Tito. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Sí. Y también para nosotros.
Cuando nosotros empezamos a sentir carga por algo, es porque nos olvidamos de la orden del Señor. Que estén siempre dispuestos a hacer el bien, a no devolver mal por bien, o a no devolver mal por mal, ni maldición por maldición. ¿Se acuerdan que esto lo estuvimos estudiando con el pastor la semana pasada? Entonces, cuando se nos va la onda y nosotros empezamos a sentirnos pobrecito de mí, mirá lo que me hacen, a tratar de justificar nuestras reacciones, es porque nos olvidamos de esto, como le pasó a Tito. Y entonces nos empieza a afectar el desánimo. Te empezás a desanimar. ¿Qué dice Salmo 42 y 43? Eso es algo que nosotros tendríamos que tener, pero así, súper rápido de memoria. Dice, ¿por qué vamos a buscarlo? Salmo 42 y 43. Agarren el capítulo que quieran. O el 42 o el 43, el Señor nos lo dice en todos los dos capítulos. Salmo 42 y 43. A ver si dice lo mismo que yo me sé de memoria. ¿Lo tienen ahí? Reina Valera, porque me aprendí los versículos, yo soy más viejita 42. Y necesito todo el capítulo, todo el 42 y 43. A ver si dice esto. ¿Por qué voy a desanimarme y estar preocupado si mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando? Él es mi Dios y mi Salvador. ¿Dice eso? Dentro de los dos capítulos lo repite varias veces. Entonces, cuando yo me empiezo a sentir con falta de disposición en hacer, miren, siempre el bien, tengo que recurrir al Salmo 42 y 43. ¿Por qué voy a estar desanimado? ¿Por qué voy a estar preocupado? Si mi esperanza está puesta en Dios. Y entonces se me va toda la onda. Se me corre la carne, ¿viste? Celina se va a un costado. Se tiene que ir. Porque es algo que como empieza el capítulo 42, que dice, el Salmo 42, Margarita, que estamos leyendo, dice, ¿cómo? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti el alma mía. Y se acuerdan que Dios les contaba que el siervo empieza a anhelar, a bramar por las corrientes de las aguas, pero porque está tranquilo y quiere tomar agua. No, es porque lo vienen persiguiendo para matarlo. Entonces, cuando el siervo se quiere meter en las aguas, en las corrientes de las aguas, es para perder el rastro, el olor. Como el agua se lleva, el viento, entonces el ciervo corre. No es porque es como las presentaciones de Disney, que va el ciervito por el bosque y se cruza con un lago y empieza a beber agua. El ciervo sí se acerca para beber agua, pero cuando se acerca corriendo, brama por las corrientes de las aguas, no es porque está ahí todo pacífico, es porque lo viene corriendo la muerte. De esa manera, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti el alma mía, porque estamos de última. Así es como nos tenemos que acercar cuando pasa lo del Salmo 42, cuando estás desanimado y preocupado. ¿Ok? Ese es el enfoque que le da el Salmo 42. Entonces, volvemos a Tito capítulo 3, versículo 1. Estar siempre dispuestos a hacer el bien, si lo pudiéramos poner al revés, empezar el capítulo, el versículo, diciendo, estén siempre dispuestos a hacer el bien, sujétense a las autoridades, ¿y qué más dice? Y obedezcan. Pero siempre y cuando sea para hacer el bien. Porque no todo lo que dicen los gobernantes está bien. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Lo ponemos en perspectiva, lo que estaba pasando en aquella generación con lo que nos toca vivir a nosotros hoy. Viene un presidente, por ejemplo, vamos a los argentinos, para no meternos con ningún otro. Los argentinos que tienen fallas, tenemos fallas, bueno, ya dije tienen, yo soy argentina, pero en definitiva, tenemos fallas en Argentina y los presidentes también eran falibles. Entonces, vino el presidente Ilía, que fue uno de los presidentes, que la gente lo quería mucho, pero de repente cometió muchos errores. Entonces, este presidente decía, bueno, ahora todos, es una suposición, no les voy a hablar de la historia argentina porque les va a aburrir, no les importa a nadie,
Ni a mis hijos les importa. Pero como a mí me gusta la historia, yo la estudiaba. Pero según, vamos a poner una cosa muy irrisoria. El presidente Ilía dijo, ahora todos los argentinos nos vamos a vestir con los colores de la bandera, azul y blanca. ¡Eh! El próximo presidente, que creo que fue Perón, ¿no? Después de Ilía. Bueno. Disculpen los argentinos que están viendo esto, si no vino después Perón, no me acuerdo ahora, pero póngale, vino el presidente Perón y dijo, ahora, como él era militar, ¿no? Era un militar, dijo, no es que dijo esto, pero póngale, ahora todos los argentinos vamos a dejar de vestirnos de azul y blanco porque no me gusta, ahora todos, es ley que todos nos vestimos de color verde. Ok, después vino Alfonsín, que era un presidente democrático. Y Alfonsín era un viejito muy agradable. Nos agradaba a todos, los que eran peronistas o los que eran radicales. No importa, como si fueran republicanos y demócratas. No importa, a todos les caía bien. Entonces el presidente, póngale que dijo, ahora ni azul ni blanco ni verde. Ahora todos vamos a vestirnos de rojo, de colorado. Porque a mí me gusta. Entonces, las cuestiones políticas no siempre hay que seguirlas de la ley si eso interfiere con la palabra de Dios. Porque uno opina una cosa después y lo dictamina como ley. Y después viene otro y dice, no, ya esa ley no sirve. Entonces vamos a hacer otra ley que se oponga completamente a la ley de la anterior. Entonces, son puestas por hombres falibles que cambian de opinión. Entonces, lo que les está enseñando acá es que estén siempre dispuestos a hacer el bien. ¿Y qué fue lo primero? Por eso les digo que es toda una cadenita con eslabones. ¿Qué fue lo que le dijo la directiva que le dio Pablo a Tito de qué debía enseñar? Versículo 1 del capítulo 2. Enseña la sana doctrina. Vamos agarrando ese eslabón. Si en el capítulo 3, versículo 1 le dice, estén siempre dispuestos a hacer el bien, ¿la disposición del hombre es variable, es cambiante? Sí. Pero la sana doctrina es siempre, la palabra de Dios es siempre la misma. Por lo tanto, si nosotros enseñamos la sana doctrina, las personas vamos a estar, los hijos de Dios, vamos a estar dispuestos a hacer el bien con la sana doctrina. Pero le está diciendo en el capítulo 3, versículo 1, que debe sujetarse y obedecer las leyes, siempre y cuando sea para hacer el bien. Están dispuestos a hacer el bien. ¿Con qué? Con la sana doctrina. No con el sentido humano. Porque nuestra voluntad, miren, en las iglesias hay demócratas y hay republicanos. Hay quienes no son ni demócratas ni republicanos. O sea que por la política no nos podemos llevar. Las iglesias en Argentina hay unos que son peronistas y hay otros que son radicales, que son los dos partidos políticos más grandes que hay. Hay infinidad de partidos políticos. Entonces, dentro de las iglesias también hay orientaciones políticas. Pero si yo me dejo llevar por la sana doctrina, entonces eso es lo que nos une. ¿Cierto? Entonces, en este versículo miren la cantidad de cosas que nosotros podemos aprender. ¿Sí? Nada más que necesitamos empezar a estructurarnos, a elegir métodos de estudio para que podamos desmenuzar la palabra del Señor. Muy bien. Capítulo 3, versículo 3, ¿qué dice? Esto es otro fruto que Pablo esperaba de Tito. Capítulo 3, versículo 3, ¿qué dice? Alguien que lo lea en voz alta. Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de placeres y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia. Muy bien, le da una cantidad de características, Pablo, de nosotros en otro tiempo éramos así. ¿Saben qué le está diciendo a Tito? Te vas a encontrar con estas dos cosas. Te vas a encontrar con estas características dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque había judíos, gentiles, esclavos, mujeres, niños, ancianos e incrédulos. Cuanto más.
contumaces e incrédulos. O sea que se iba a encontrar con toda esta gente con estas características. Pero entre líneas le está diciendo, hey Tito, bajá 2 rayitas. Nosotros éramos así también antes. Tené paciencia. Pero nosotros nos olvidamos de esto muchas veces. Y perdemos la paciencia enseguida porque ya nosotros no estamos en ese nivel. Perdemos la paciencia muy rápido y eso es lo que lo desanimó a Tito. ¿Ven cómo vamos encontrando por qué Pablo le va enseñando ciertas cosas? Le va dando directivas, pero también le va diciendo, hey, dejaste de mirar a Dios. Dejaste de pensar en estar dispuesto siempre a hacer el bien. Por eso te desanimas, Tito. Y acá en el versículo 3 del capítulo 3 le dice, hey, Tito, nosotros antes éramos así. Lo que pasa es que te olvidaste, porque ahora como ya aprendiste, estuviste 14 años con este pesado que te enseñó y dale, entonces ya te olvidaste de lo que eras, pero nosotros éramos así. Bajá la intensidad de la espuma, frenate un poquito, tené paciencia. Eso es el fruto que se esperaba de Tito. Que recordara la sana doctrina, para que él la tuviera siempre en cuenta. Y que recordara que Dios también a él lo sacó así. Que antes era un contumaz, era un contestador, un joven que se creía que todo lo sabía y toda la onda que dice ahí, ¿no? Muy bien, y este me encanta. Estos 2 versículos. Versículo 9, ¿qué dice? Capítulo 3, versículo 9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. ¿Qué le está diciendo a Tito? Se ve que Tito se había metido en problemas porque le dice evita, quiere decir que ya se enteró Pablo que Tito se metió en problemas. Tito se había metido en discusiones. Entonces Pablo en la carta le dice, mira, por esto estás desanimado. Porque te olvidaste de la sana doctrina. Te olvidaste que vos también eras así. Pero a la vez, como te olvidaste, te pusiste a discutir porque le dice evita. Si no, Pablo le hubiera dicho, qué bien, Tito, que evitaste la discusión. Pero le dice evita, quiere decir que Tito se había metido en problemas de discusión. O sea que este era otro de los frutos que Pablo esperaba de Tito, que esperaba hacerlo reaccionar con la carta que le está mandando. Entonces, y versículo 12, que dice, capítulo 3, versículo 12. Cuando envíe a ti Cuando envíe a ti a Artemas o Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Bien, recuerden este versículo. Cuando lo que le está Pablo diciendo a Tito es, después de todo esto que te estoy enseñando, cuando yo envíe a estos 2 hermanos, hay una tarea que vas a tener que hacer. Ahora lo vamos a ver. Espero llegar con la hora. Sí. Por eso me quiero apurar. Este es un versículo muy importante que le baja el nivel de orgullo y vanidad que Tito podía llegar a haber adquirido siendo pastor de Creta. Acuérdense de este versículo 12, ¿eh? Ténganlo por ahí. Muy bien. Seguí buscando el contexto histórico de Tito. Y al ver el contexto histórico nos permite ver más ampliamente las acciones y enseñanzas que tienen un porqué. Vamos a ir a Gálatas capítulo 2. Entonces, esto van a ver cómo afirma lo que yo les venía diciendo del tiempo de preparación de Tito. Gálatas capítulo 2, versículo 2. Si tiene la Reina Valera, alguien que la lea, por favor. Fuerte. Gálatas 2:2. ¿Lo leo? Sí, dale. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano. Expuse en ¿Ese es Gálatas 2? Sí. Sí. 2:2. Sí. Reina Valera 95. 60. No, entonces me confundí de versículo. Dice, después, pasados 14 años, subí otra vez. Sí, es otra versión, perdón. Sí. No, Sí, ese es el no, uno. que es- Ese es el ¿El 1? Ah, entonces me equivoqué en el versículo. Ok, ¿el 1 que dice?
Oye, después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. ¿Ven? ¿Después de cuántos años? 14. ¿Se dan cuenta cuántos años lo preparó? 14 años. Ok. Tito había conocido a Jesús a través de Pablo y no era judío. Gálatas, el mismo capítulo, versículo 3, que dice: Mas ni a un Tito que estaba conmigo con todo y ser griego fue obligado a circuncidar. Muy bien. Ni aún así, dice, lo obligaron a circuncidarse. ¿Por qué? No era judío, era gentil. ¿Ok? Así que Pablo no solo debía instruir a Tito en las enseñanzas de Jesús, discipularlo con las enseñanzas de Jesús, sino también introducirlo y guiarlo en las doctrinas judaizantes, para que no fuera ni confundido ni introducido a volver a la ley, tal como lo menciona en este versículo 3 del capítulo 2 que leyó recién Alex. ¿Ok? Entonces, Pablo no solamente lo instruyó en las enseñanzas que Jesús le había dado, no solamente lo discipuló para ser un buen seguidor de Jesús, para ser un buen pastor de la iglesia, sino también en esos 14 años lo tuvo que preparar en todas las enseñanzas judaizantes de la generación. ¿Para qué? Para que cuando él fuera a cualquier iglesia y hubiera judíos, él estuviera preparado para no dejarse deslizar. Porque una de las cuestiones que tenía que luchar en no caer en la ley, sino en la sana doctrina, era que los judíos decían que para ser un buen, para ser una buena persona debía circuncidarse. Y eso era lo que había venido a abolir el Señor Jesús, la ley. ¿Ok? Entonces, si Tito no hubiera sido bien formado por su maestro, si no hubiera sido capacitado por su maestro, lo más probable que a este jovencito lo hubieran circuncidado y hubiera tenido que seguir siendo pastor de una congregación a la cual él le obedeció sin obedecer la doctrina cristiana. Hubiera caído en algo de la ley que justamente el Señor Jesús decía que no había que caer. Porque dice el Señor Jesús, una de las enseñanzas que dijo fue: para Dios no hay judío ni gentil, ni esclavo ni libre. Entonces, si Tito se hubiera dejado manejar por los maestros de la ley, por los judíos, lo que hubiera pasado es que lo hubieran circuncidado. Y entonces ahí, ¿saben qué hubiera pasado con Tito? A ver si alguien se da cuenta. Pierde autoridad. Pierde autoridad espiritual porque se dejó manejar por cosas de la carne. Entonces, cuando un pastor, un maestro, se expone a ser pastor o maestro sin estar preparado, sin tener toda la instrucción, puede caer en cosas que son cosas de la ley. O por ejemplo, decir, alguien que no está preparado, que en los pastores y los maestros no pueden ser políticos, uno tiene que ser apolítico. Significa que a nosotros no nos interesa de qué partido político tenemos que tener inclinación. ¿Sí? ¿A ustedes qué les importa si yo soy peronista o radical? ¿Saben lo que es el peronismo o el radicalismo? Tampoco les importa. Como tampoco les tiene que importar si somos demócratas o republicanos o vaya a saber qué es otro partido político. A ustedes lo único que les importa es que les enseñemos la palabra de Dios, la sana doctrina. De la misma manera tenían que ser preparados Tito. No caigas en la ley, tenés que ser conocedor del judaísmo y de sus enseñanzas completamente, tenés que estar muy empapado. De paso, Pablo sabía de qué se trataba esto, ahora lo vamos a ver esto. Así que 14 años parece mucho, ¿no? Pero debemos estar dispuestos a esperar y confiar en que Dios tratará con nuestro carácter para prepararnos y para que nosotros podamos atender al pueblo para toda buena obra. Y los que nos preparan a nosotros, los maestros o los pastores que nos capacitan a nosotros, dice la palabra que tienen que dar cuentas al Señor de todo aquello que nos forman. Así que
si nosotros nos ponemos a pensar en la vida de Tito, hay 2 o 3 factores que le faltaba a Tito. Por lo tanto, Pablo quiso afilarlo bien, quiso darle una buena enseñanza. Era joven, ¿sí? Era gentil, no tenía experiencia en las falsas doctrinas, pero al ser preparado y pastoreado por Tito, pues dice el versículo 3 del capítulo 2 que ni aun Tito, quiere decir, mira, si un joven no cayó en esto, ustedes que son más grandes tienen que hacerle caso a la sana doctrina y no a la ley. Del capítulo 2, ¿se acuerdan que lo leyó Alex recién? Ni aun Tito cayó en la circuncisión. ¿Ok? Muy bien. No es necesariamente una agradable descripción de trabajo la que le tocaba a Tito, aun cuando estuviera en una isla del Mediterráneo. Uno dice ahora, ay, le tocó la isla de Creta a Tito, wow. Es como decirte, ¿a dónde el Señor te llama a trabajar? ¿A abrir una congregación? ¿En África o en Cancún? Y vos decís, ay, Señor. ¿No? Pero ¿y si te toca todo este grupo de gentes? Contumaces, esclavos, incrédulos, judíos, gentiles, no sé si lo pensaría bien y decía, aunque esté en la isla de Creta, que es una isla del Mediterráneo, que se ve todo un clima espectacular y una vista espectacular, y yo no sé si estaría tan contento de ir ahí, prefiero ir con mis hermanitos en África que, ¿vieron alguna vez alguna iglesia africana de esas que tienen una batería que es de pura latas y de ollas y que suena espectacular? Pero pues es la adoración que estaban dando en ese momento. Hasta los chicos están danzando. Le voy a mostrar algunos videitos de esto. Y uno dice, esa gente era más sencilla de la que le tocó a Tito dentro de una iglesia en la isla del Mediterráneo. Pero bueno, le tocó este trabajo, ¿no? Eran muy duros y críticos los de esta iglesia y trataron a Tito de tal manera que lo agotaron, lo cansaron. Miren, 14 años de preparación con Pablo. ¡Wow! Estaría súper afilado este Tito. Y si Pablo la mandó es porque estaba preparado. Pero le dieron tantos palos a este pobre Tito que lo agotaron, lo cansaron. Entonces, por eso es esta carta de Pablo, porque Tito estaba siendo acosado, cansado, atormentado por los cretenses. ¿Qué eran? Y fíjense si cuando uno lee todo el libro de Tito, ve estas características. Dice que los cretenses eran deficientes, adúlteros, rebeldes, borrachos, injustos, contumaces, les gustaba pelear, dividir, murmurar, eran glotones, mentirosos y malas bestias. Está todo en el... No es que yo lo saqué de contexto, está en el capítulo 1, después en el capítulo 2, capítulo 3, ¿ok? Todas estas características eran los miembros de la iglesia de Tito. ¡Oh, wow! La verdad que pobre este Tito sí necesitaba un aliento de parte de su maestro, ¿eh? Muy bien, Pablo sabía que a donde mandara a sus discípulos no serían lugares fáciles, ni les harían el trabajo más fácil por verles jóvenes, al contrario, porque como lo vieron jóvenes y tenían todas estas características tan dulces los cretenses, dijeron, ah, ¿sí? ¿Pablo nos mandó este jovencito? Mira cómo te lo devolvemos. Entonces por eso Tito dijo, me quiero volver, Pablo, mándame el ticket. ¿Y Pablo qué dice? Pará, muchachito, te di todas las herramientas, ahora espérate que te voy a escribir. Y empezó a escribir Pablo, no te olvides que antes eras así. No te olvides de la sana doctrina. Entonces le empieza a mandar esta carta, pero no para darle una directiva, Tito, te mando a hacer esto, sino para recordarle y animarlo, para que se quedara a terminar la tarea para la cual fue enviado. Esto nos da una gran enseñanza a nosotros. Cuando Dios nos capacita y nos envía a hacer una tarea, o hacer alguna cosa en nuestra casa, o en la iglesia, o en el trabajo, no te la van a hacer fácil. Seguro que te van a tratar como lo trataron a Tito. Porque te vas a encontrar con este tipo de gente. Deficientes, adúlteros. ¿A quién le gusta ser corregido por un adúltero? No tienen autoridad. Un adúltero no tiene autoridad para corregirme a mí. Pero lo que me enseñó antes el Señor es que no debo dejar de recordar la sana doctrina. Y otra cosa que le enseñó a Tito fue, no te pongas a discutir. Porque si vos enseñaste la sana doctrina
y ese adúltero, o ese borracho, o ese injusto, no lo entendió, no lo gustó, no lo obedeció, no te preocupes, tu tarea fue enseñar. Deja que el resto me ocupo yo. ¿Qué te puede corregir un adúltero si vos sos fiel en tu matrimonio o te casaste bien? ¿De qué te puede corregir un adúltero? De nada. Pero vos dejá que la justicia la haga el Señor. Eso es lo que le dijo a Tito. No te pongas a pelear, no te pongas a discutir. ¿Ok? Cada vez que nosotros tengamos ganas de pelear, de discutir, recordemos esto. ¿Estoy discutiendo para justificar algo? Ni te metas en esa. Porque si obedeciste al Señor, el que pelea las batallas es Él, no vos. ¿Está? Y todo lo demás no vale la pena. ¿Qué te vas a poner a discutir? ¿Con cuestiones de la carne? ¿Para qué? Si nosotros no estamos en esa. Ok, muy bien. Leí por ahí que Pablo le escribió esta carta a Tito para alentarlo porque Tito se desanimó a causa de la actitud de la iglesia y entonces dejó de realizar la tarea. Él se empezó a desanimar, empezó tal vez a confiar en sus propias fuerzas, entonces empezó a dejar de hacer lo que tenía que hacer, que era preparar a la gente, levantar ancianos y arreglar las cosas. ¿Se acuerdan el capítulo 1, versículo 1 y 2 y 3? Que le dijo, yo te estoy mandando que vos plantes, levantes ancianos y arregles todas las cosas que tienen que ser arregladas. Entonces, tal como las dos cartas de que Pablo le manda a Timoteo, igual de la misma manera, Pablo le empieza a dar aliento y consejo personal a este joven pastor que, aunque fue bien entrenado y era fiel, enfrentó oposición continua por parte de hombres impíos. Muy bien, vamos al capítulo 3, versículo 12, que era lo que les había mencionado. Y creo que no me va a alcanzar mucho más tiempo. ¡Qué lástima! 3:12. ¿Se acuerdan que les dije, recuerden este versículo? Dice, cuando envíe, siempre yo les hago mucho hincapié en que ustedes se fijen en la conjugación de los verbos, ¿sí? Sobre todo en este versículo es muy importante ver qué tipo de conjugación tiene. No es pasado ni es presente. Esto está conjugado en futuro. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando yo te vaya a mandar, cuando yo te envíe, ¿a quién? A Artemas o a Tíquico, ¿qué le dice? Apresúrate en qué? En venir a mí, en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Y acá, con esto le puso la cereza al pastel y le dijo, a ver, Tito. Yo te preparé durante 14 años, es cierto. Te mandé como pastor a una isla del Mediterráneo, es cierto. Tenía muchos otros discípulos a quienes mandar, pero eligió a Tito. Es cierto, te mandé, Tito, a una isla del Mediterráneo. Tito, te estoy mandando esta carta para animarte. Sos tan importante para mí que te mando una carta, con todo lo que eso implicaba, te mando una carta para animarte, te vuelvo a enseñar. Pero dice, cuando yo te vaya a mandar a estos dos hermanos, pero te venís así rapidito a mí, porque he determinado pasar el invierno. ¿Qué significa eso? Después de que Artemas o Tíquico llegaran para dirigir el ministerio ahí, ¿ven lo que pasa ahí? ¿Quién hizo el trabajo? Tito. ¿Quién lo va a disfrutar? Artemio Tíquico. ¿Qué onda, Pablo? Me tuve que aguantar a todos estos contumaces, adúlteros, desgraciados. Y los que vienen a disfrutar el fruto cuando ya estén todos tranquilitos, amainados, enseñados, la iglesia organizada, ¿me vas a mandar a otros dos para que disfruten de mi trabajo? Y no solamente eso, le dice Pablo, porque he determinado pasar el invierno acá. O sea, que vas a venir, Tito, para que se te baje un poquito la vanidad y el orgullo, vas a venir a servirme a mí. Me vas a venir a lavar las patas, a ponerme el fuentón con agua caliente,
¿Me vas a ayudar a darme masajes acá? Porque de tanto estar así, los huesos tal vez de Pablo estarían todos torcidos. Dice, he determinado pasar el invierno. ¿Qué significa pasar el invierno en aquella generación? ¿Con qué se calentaban? Con lo que fuera, menos prendiendo una hornalla o poniendo el aire, la calefacción. Había que cortar leña, ir a buscar el carbón, picar piedras, cocinar, todo tiznado. Ah, pero vino el gran Tito. ¡Ja, ja! Acá vengo yo. Me mandó fulano de tal. Me puso como pastor fulano de tal. Y ahora, por favor, cuando yo vuelvo a casa, de la iglesia a casa, ¿me ponen la alfombra, por favor? Muchas veces nos había pasado en el comienzo de nuestro matrimonio que el pastor se olvidaba que se había bajado del púlpito, ¿no? Entonces me seguía hablando en casa como si me estuviera predicando. Y yo, para un poquito, soy tu esposa. Lo único que le faltaba decir, la Biblia te dice que me sirvas un plato de comida. Muchas veces, hasta que uno se ubica, tiene gente que te dice, bájate del banquito. En Argentina decimos, bájate del caballo. ¿No? O sea, baja un poquito el orgullo y la vanidad, o bajate del puesto en el que estás. Si viene Alejandro y dice, ¡cansame la chancleta! Porque viste que como están lejos con los compañeros, capaz que le gritan, ¿no? Y vos que le decís, un momentito, estás acá al lado mío, ¿por qué me gritas? Entonces, esto mismo le estaba enseñando Pablo a Tito. Después de que le manda toda la carta, que lo prepara a 14 años, no solamente que le dice, bueno, ahora, terminá de hacer el trabajo, Tito, de principio a fin, me acomodas todo, plantas ancianos, haces todo esto y esto y esto y esto, y después otros van a ir a pastorear la iglesia que vos enseñaste. Yo me imagino que Tito a esta altura habrá dicho, ¿qué? Pero no lo dice, me lo imagino yo, no lo dice. Si no, tal vez Pablo, con el carácter que tenía, lo hubiera mencionado. Y cuidadito con venirte quejándote. Pero no lo dice, ¿no? Dice, apresúrate en venir a mí, porque he determinado pasar allí el invierno. Después vamos a seguir estudiando qué es lo que pasó después. Pero esto nos deja una gran enseñanza. ¿Estamos dispuestos nosotros a hacer todo el trabajo duro de la iglesia y no ver el fruto? Porque no es fácil. Nos está tocando allá abrir brecha en la misión. ¿Estamos dispuestos nosotros a hacer todo ese trabajo duro de ir a predicar? ¿Aún con la pata quebrada? ¿Estamos dispuestos? ¿Y que después venga otro a disfrutar del trabajo? Y no solamente eso. ¿Estamos dispuestos a servir a los maestros o al pastor? Después de haber hecho todo el trabajo. Esto es lo que le enseñó Pablo a Tito. ¿Hasta dónde estás dispuesto, Tito, en hacer las cosas para el Señor, pero también sirviendo, no solamente a la iglesia, sino a aquel maestro que te levantó? Porque la falta de agradecimiento, miren, es algo que Dios tiene muy en cuenta. Que nosotros seamos agradecidos a quienes nos enseñaron. Yo hasta el día de hoy, si puedo ser de bendición a mis maestros, y algunos de ustedes, no todos, pero algunos de ustedes son testigos de cómo mi maestro, mi primer maestro de escuela dominical, que vive en España, cuando me dijo, mira Serena, necesito que me ayudes con esta familia, te la mando desde España hasta Houston para que vos los ayudes. Y miren, yo ni pregunté, Lo primero que dije fue, sí señor. Y fue mi primer maestro de escuela dominical. Nunca le dije por qué, pero qué necesidades tienen, qué pasó, por qué me los mandaste. No le pregunté nada. Cuando estos hermanos de España vinieron para acá, hice todo sin preguntar. Siempre que podamos, que esté en nuestra parte, y aún la milla extra, hacer por nuestros maestros y por el pastor. Me llamó poderosamente la atención que Pablo había visto esto en el corazón de Tito. La firmeza de la obediencia para con Dios, y que le estaba pidiendo que se bajara del ministerio
que le dejara ya todo hecho a otros siervos para servirle a él. ¿Qué vio Pablo en Tito para pedirle esto? Interesante, ¿eh? Así que cuando nos pongamos a estudiar la palabra, tengamos en cuenta todas las cosas que hemos aprendido hoy solamente, ¿qué? Con casi una hora de estudio, o tal vez un poquito más. Y ahí me tocó el timbre. Entonces, ¿se dan cuenta todo lo que podemos aprender con solamente 3 métodos? Aprendimos el método crítico, el método histórico y el método de estructura, formando la estructura de todo el capítulo, pero solamente una parte. Vimos hasta ciertos versículos. Imagínense lo que harían ustedes con mucho tiempo. Acá solamente estudiamos una parte. Imagínense. Vamos a seguir aprendiendo nuevos métodos para poder entender mejor la palabra. Pero fíjense lo rica que es la palabra. Por eso yo le digo que nos apasiona leer la Biblia, estudiar la Biblia. Cuando uno profundiza, le mete minas a la Biblia y empieza a explotar, el Señor, el Espíritu Santo te empieza a hablar de una manera como ni te la imaginaste. ¿Cómo en un versículo, en el versículo 12, nosotros podemos descubrir eso? Que después de toda la tarea que tuvo que hacer Tito, él no se quedó a disfrutarla. Se la tuvo que dejar a otros hermanos, por la orden de su maestro. ¿Qué vio Pablo en Tito, en su corazón, en su carácter, durante esos 14 años de preparación, para que le dijera, mirá, tenés que dejar todo esto que te llevó gran parte de tu vida y tu dolor para que otros lo disfruten? Y después de eso que dejes el ministerio, venís rápido a servirme a mí, durante todo el invierno. ¡Wow! Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Que el Señor nos ayude.